Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Últimamente tengo en la cabeza muy presente la muerte. Y entonces pues van llegando cosas a mí y yo las voy procesando. Desde Raymond Moody, el doctor Raymond Moody, que empezó a tener confesiones de pacientes suyos que le contaban experiencias extraordinarias cuando en teoría estaban clínicamente muertos, pues él decidió hacer una recopilación de casos y a partir de ahí fue cuando nació su libro, Más allá de la vida. Más allá de la vida. Bueno, o más allá de la muerte. Bueno, es igual. Raymond Moody. Desde entonces se han dado casos, hay autores, sobre todo son médicos que han escrito sobre casos. Entonces hay una coherencia y hay una coincidencia entre todos los casos. Por lo demás, todos es más o menos igual. Y de vez en cuando pues te encuentras con casos que te llaman poderosísimamente la atención. Yo me he encontrado con el caso de un tipo que yo no había oído hablar de él y me llama mucho la atención. Este señor es un señor americano que se llama Mellen Thomas Benedict. Pues este señor era un señor que en los años 70 era ya adulto y empieza a tener como una especie de intoxicación informática, de información en su cabeza. Entonces se empieza a enterar, a buscar información sobre el tema nuclear, de guerras, de deforestación, de todo. Y entonces empieza a sentir mucha angustia por todo lo que estaba pasando en su planeta, en la Tierra. Y entonces, a partir de eso, él llega al convencimiento de que, claro, todos los males que existían en la Tierra eran males producidos por el hombre. Y entonces llega a la conclusión de que el hombre es el mayor cáncer que existe para este planeta. Entonces es un cáncer y él piensa que la naturaleza se ha equivocado al crearlo. Bueno, pues para que os hagáis a la idea de lo que son los pensamientos, que muchas veces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. En 1982 a este hombre le detectan un cáncer bastante avanzado. Este hombre era de profesión, se dedicaba a la producción de vidrios de colores. Entonces vivía bien, tenía unos ahorrillos, pero en el momento él trabajaba para sí mismo. En el momento en que se metiera a ponerse tratamientos y demás, pues no podía trabajar. Y le dan 8 meses de vida y él decide pues intentar no gastar todo el dinero para que su familia, para quedar cubierta su familia cuando él no estuviera. Él empieza a dejar determinadas pastillas, no las toma para evitar gastos. Dice que no a la quimioterapia
y él empieza a tener el convencimiento absoluto de que él quiere estar lo más consciente posible de su muerte, de su vida y de su muerte, de su vida, de lo que le queda y de su muerte, así. Entonces él empieza a buscar, no era un hombre religioso, pues, que procesara ninguna religión, no tenía ningún... Entonces empieza a meterse a explorar pues el budismo, el cristianismo, empieza a explorarlo un poco todo, ¿no? Y a intentar tener o a buscar una especie de consuelo a niveles, pues eso, celestiales. Entonces él pues, se mete en todo eso. Cuando ya llega el momento en que ya está muy malito, él ingresa en un sitio que debe de ser pues, un hospital de paliativos, para que ya no se pueda hacer nada más. Y en este sitio pues se le asigna una cuidadora y suele tener siempre la misma cuidadora. Y esa cuidadora, pues, él le hace una serie de confesiones y esta cuidadora, pues, intenta respetar al máximo todas las decisiones que tome. Pues desde pastillas para el dolor que no se toma, porque él, toda su cosa era estar totalmente consciente de lo que le estaba pasando en cada momento, de otro tipo de pastillas que fuesen, pues eso, desde antibióticos, antiinflamatorios, lo que fuese, él no lo quería. Una noche se despierta a las 4 de la mañana y en ese momento él es consciente de que se muere, que ha llegado el momento y que ya de esa noche no va a salir. Entonces él llama por teléfono a amigos, a gente para decirle, pues ya está, que encantada de haberte conocido, pero que esto llegó a su fin. Y después de eso llama a su cuidadora y igualmente le informa que, pues eso, que ella va a morir y que, bueno, pues que le tiene que respetar lo que han hablado. Y lo que habían hablado era que cuando él fuera a pasar por este proceso, ella no entrase a la habitación durante varias horas, para que se lo encontrase ya finiquitado. Entonces la cuidadora sale de allí, él se prepara para lo que pueda venir y en ese momento pues de repente lo que siente es una pérdida de conocimiento y acto seguido se ve de pie al lado de la cama. Observa su cuerpo, bueno, pues lo que siempre pasa. Observa su cuerpo, lo asimila como si fuese su contenedor y en ese momento aparece en la habitación una luz que él describe que es una luz acogedora, ¿no? Como él lo refiere como si fuesen los brazos de una madre amante y él quería ir hacia esa luz. Él intenta ir hacia esa luz y cuando está llegando, porque quiere ir hacia la luz, cuando está llegando dice, la luz a todo esto le habla y la luz toma forma, pues eso, de Buda, de Krishna, de varios avatares, ¿no? Y él dice, un momento, yo quiero antes que me contestes unas preguntas, no me voy a ir así como así. Y dice que en ese momento que él exige unas respuestas, todo se paraliza, es como si se congelara el tiempo y todo se paraliza. Y entonces él empieza a hacer preguntas sobre el universo, sobre tal. Y le pregunta por qué tomas la forma de todos esos avatares. Le dice que es porque es lo que él conoce
Y la luz lo que hace es que él se sienta bien con eso que él ha visto en su momento y que forma parte de dentro de sus seres, como una especie de formación espiritual que él ha tenido en los últimos tiempos y bueno, pues cree que le puede servir a él. El caso es que llega a un acuerdo con la luz y él quiere respuestas y quiere saber cómo es el universo, cómo son los planetas, cómo es todo. Entonces entra en la luz y se va, no entra en la luz, acompaña a la luz y sale de la Tierra y empieza a ver pues el universo y empieza a ver una serie de cosas. Se lo va explicando. Explica que cuando llega a determinado sitio, bueno, él se da cuenta que hay vida en otros planetas, en otras galaxias, y de repente llega a otra luz que le envuelve, él entra, deja atrás la otra luz, esa otra luz que viene le envuelve y le lleva como una especie de vacío, ¿no? Un vacío que él describe pues como el caos con todo para ordenar, ¿no? Es como yo lo que interpreto, porque claro, es súper difícil escuchar a este hombre porque son sus percepciones, no son... Entonces, muchas cosas las tienes que interpretar tú. Entonces, yo lo he interpretado así, como la trastienda. La parte de atrás donde se elaboran todos los universos, todas las formas de vida, es el caos y el sitio donde se ordena todo. Ese es el vacío. Entonces, él también ve en todo su proceso civilizaciones, galaxias que desaparecen, se destruyen, y galaxias que se crean. O sea, él lo que tiene todo el rato, esto es de que todo es creación, ¿vale? Todo es creación, todo se crea y todo está en constante movimiento. Y lo que él dice es que que los científicos en la Tierra hablan del Big Bang como algo único, un acontecimiento único, que es el que crea nuestro universo, pues él lo que piensa y a la conclusión a la que llega es que hay muchos Big Bang. Entonces, hay galaxias que se destruyen y hay galaxias que se crean. Entonces, él entiende eso como todo ese proceso que ocurre, lo ve como si ahí estuviese Dios, ¿no? Pero Dios no en figura religiosa como lo conocemos, ¿no? Él le llama a Dios a que es algo que está lleno de amor, que es lo que crea la vida, ¿no? Entonces recuerda una frase que es la de que cuando Dios respira, inhala aire, o inhala, se destruyen galaxias o mundos, y cuando exhala las crea. Y esos son los yugas que se hablan ahí en la civilización india. Bueno, son cosas. Todo va con un enlace, con una cosa. Bueno, el caso es que él lo que ve en todo momento es eso, creación. Incluso en el vacío, o sea, lo que sería la trastienda, que es como lo interpreto yo, que a lo mejor si lo escucháis vosotros, cada uno interpretáis una cosa, pero como lo interpreto yo, está la trastienda, que es el vacío, y ahí es donde está todo el caos. Están pues
imaginaros, todo lo que se necesita para la creación está todo desordenado y hay que ordenarlo para hacer más, para crear más vida. Sería más o menos lo mismo. Bueno, el caso es que cuando ya ha visto todo esto, bueno, que él ahí tiene una experiencia bastante elevada, porque en todo el momento con la segunda luz está sintiendo a Dios, está sintiendo la presencia de Dios, pero no como el Dios de ninguna religión, sino como Dios, como algo que está allí, todopoderoso, que... Y también se da cuenta de que realmente buscamos a Dios y realmente somos trocitos de Dios, o sea que somos parte de Él, ¿no? De lo que sea. Bueno, Él lo va todo estructurando de esa manera como Él lo piensa. Total, que cuando ya ha recorrido todo eso, es como que esa luz, que es muchísimo más grande, que le expande por completo, esa luz le devuelve otra vez a la primera luz, la que va a buscarle a la habitación. Entonces esa luz vuelve a cogerle y le pide y le dice que beba, creo que sí, que beba agua de un río de luces, puede ser, algo así. Y nada, y él lo que pide a la luz, bueno, el caso es que él es como que llega a darse cuenta de que la luz le va a devolver otra vez a la tierra, pero él piensa que le va a devolver como reencarnado en un bebé. Entonces, al pensar eso, le dice a la luz, vale, yo me reencarno si quieres, pero yo quiero recordar lo que he vivido en esta experiencia. Y entonces la experiencia, o sea, la luz le dice que sí, que sin ningún problema lo va a recordar todo. Y creo que ya, bueno, el caso es que ya de repente vuelve, pero para su sorpresa no vuelve al cuerpo de un bebé, lo que vuelve es a su propio cuerpo, ese cuerpo enfermo que, pues eso, que había dejado unas horas antes. Cuando abre los ojos, él se sorprende mucho y dice, si es que yo tenía que estar muerto, ¿qué hago yo aquí? Y oye llorar a la cuidadora. La cuidadora en ese momento estaba fuera de la habitación y en la habitación pues había un montón de aparatos y demás. Él intenta levantarse de la cama y claro, no le sujeta el cuerpo y su cuerpo se cae. Y en ese momento entra la cuidadora y la cuidadora pues que está llorando pues se queda patidifusa. Porque claro, ella había entrado a la habitación, la había dejado unas horas, entró a la habitación y ya no respiraba. Y estuvo durante 1 hora y media con él, poniéndole, pues haciéndole electros, bueno, pues mirando a ver si respiraba por algún sitio. Tema que esta mujer, pues eso, le había cogido mucho cariño y era como que no se rendía mucho. Y cuando ella se dio cuenta que ya llevaba 1 hora y media, que aquel corazón no daba ni un solo latido, pues fue cuando ya se rompió y salió fuera a llorar y fue cuando él volvió. Entonces mínimo estuvo 1 hora y media, porque es cuando él encuentra a la cuidadora, pero él llevaba solo varias horas. Entonces no sabemos en qué momento este hombre murió. Por eso es el caso para mí más largo y más extraño que yo haya conocido. Bueno,
que me pierdo. Bueno, pues el caso, que después de eso, él se empieza a sentir mejor. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado deciros. Al principio de la experiencia de este hombre, le dice a la luz, porque su gran preocupación seguía siendo cómo era el ser humano y las cosas que estaban pasando en el planeta Tierra. Entonces, la pregunta que le hizo a la luz fue si se iba a salvar, y la luz le dijo que la posibilidad de salvación siempre había estado dentro de nosotros mismos, la de la salvación y la de la curación, siempre había estado en nosotros mismos. Esto es importante por lo que ahora os voy a decir. Este hombre al final le dan el alta porque él se encuentra mejor, pasa ese momento y él se encuentra mejor, con lo cual no está tomando ninguna medicación, pero él se va a su casa. Y a las pocas semanas pues le dice un amigo: oye, sé que te encuentras muy bien, pero a lo mejor deberías de hacerte alguna prueba para ver, tú tenías un cáncer. Entonces a lo mejor deberías de hacerte una prueba, no sé. Total, que este hombre va y se hace un escáner. Se hace el escáner y en el escáner no sale que tenga ningún cáncer. Entonces este hombre le dice al médico: pero vamos a ver, ¿esto que ha sido un milagro? Y le dice el médico: no, un milagro no, esto es una remisión espontánea. A todo le ponen nombre, pues eso, remisión espontánea. El caso, que nada, que este hombre ya tan feliz y tan contento nunca ha olvidado ese momento, pero él comenta que cuando sale de todo esto y él tiene no tiene recuerdos de la experiencia, pero sí él se da cuenta que algo ha cambiado en él. Esto es muy típico de las personas que han tenido ECM. Algo ha cambiado en ti, en tu interior. Y luego fue cuando fue recobrando sus recuerdos. Muchos os estaréis preguntando, pues probablemente estuviera elaborando todos esos recuerdos. O probablemente, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, pero es que si él lo hubiera inventado, hubiera sido en base a lo que ya se sabía, porque el libro de Raymond Moody ya estaba ahí y ya se estaba hablando de él. O sea, hubiera sido tan fácil como tomar determinadas pautas de todos los pacientes que Raymond Moody entrevistó en su momento después de experiencias cercanas a la muerte. Pero esta experiencia fue totalmente diferente, muy diferente. No tenía nada que ver con lo que se había hablado hasta ahí. Porque este hombre lo que le interesaba realmente era cómo estaba hecho el universo, cómo eran las cosas, cómo... No sé, yo seguramente preguntaría otra cosa, pero él hace un análisis bastante correcto y bueno, pues lo explica bastante bien. Si tú quieres elucubrar sobre una cosa que realmente no te ha pasado, tú lo que buscas son cosas que sean parecidas para que la gente piense o te crean de verdad y tú te lo creas realmente. Pero este hombre
fue algo inaudito, porque en ese momento nadie había salido con ese tipo de temas. No lo sé, a lo mejor no se han identificado con ese tipo de cosas, no lo sé. El caso es que la experiencia de este hombre a mí me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención. Y lo que sí coincide con el resto de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es en ese cambio que se produce posteriormente a la experiencia y ese sentimiento de unidad de unidad con el resto de las personas. Este hombre se convirtió en un auténtico hater del ser humano, porque es que lo detestaba al ser humano, porque pensaba que era el cáncer de la tierra. Y a mí todo este relato lo que sí que me va dando muchas pautas de que al final tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra, como lo que pueda haber en otras galaxias, que si se produce exactamente igual en todos los sitios donde hay seres humanos o seres que se parezcan a los humanos, no lo sé porque no los he visto. Pues hay pautas que son muy definitorias y es la creatividad. La creatividad es como que la creación de algo, el sentimiento de creación de algo produce ese efecto y produce ese hecho. Y me lleva a la palabra esta, a la frase esta que se decía mucho, o que decían los templarios, así como es arriba, es abajo. Somos todos contenedores chiquititos de cosas más grandes, pero que todos funcionamos igual. Unos en gran medida y otros en menor medida. Y nada más, y os quería traer esto, porque me llama la atención, porque es una experiencia diferente y espero que os haya gustado. Yo estoy un poco así últimamente con la muerte y bueno, pues os traeré más cosas de muerte, porque ahora toca eso. Así que nada, bueno, besito, vuestra contadora de cosas y de casos, Mercedes.